Como vimos, vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones con la ecuación de continuidad y con la ecuación dinámica. Vamos a arrancar ahora con la ecuación de continuidad que expresa el principio de conservación de masa. ¿Qué establece el principio de conservación de masa? Que no hay variaciones de la masa, que no puede crearse ni hacerse desaparecer la masa, o sea, las variaciones de masa son iguales a cero. Y sabemos que en los escurrimientos impermanentes gradualmente variados, la masa puede ser función de la posición como del tiempo. Es decir, que la función masa va a ser una función de S y de T, y su variación puede expresarse a través del diferencial de M. Entonces, el diferencial de M, siendo M una función de S y T, puede expresarse de la siguiente manera. Mejor dicho, más que el diferencial, la derivada total de la masa respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de la masa respecto a S por ds a dt, más la derivada parcial de la masa respecto al tiempo, y como el diferencial de masa era igual a 0, la derivada total de la masa en el tiempo también tiene que ser igual a 0. El primer término de la ecuación interpreta en cada instante del tiempo t el flujo de masa en el volumen de control, o a través del volumen de control. Y el segundo término expresa las variaciones locales de la masa, es decir, las variaciones que se producen en el tiempo para ese volumen de control considerado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para analizar cómo sería la aplicación del principio de conservación de masa en nuestro sistema impermanente gradualmente variado en un cauce natural, sería, definir para nuestro cauce natural un cierto volumen de control que va a ser un volumen de control diferencial, dado por dos secciones transversales del escurrimiento distanciadas un diferencial delta S. Entonces, en este caso, despreciando términos de orden superior, podríamos decir que nuestro volumen de control es delta S por el área. En realidad sería el área media, pero uno podría tomar como que en este diferencial de área, de distancia, el área no cambia mucho, con lo cual uno puede considerar el volumen de control como delta S por el área de la sección transversal. El flujo neto de masa en cada instante a través de la superficie de volumen de control, es decir, el flujo de masa entrante menos el saliente, más la variación de la masa contenida en este volumen de control en el tiempo, va a tener que ser igual a 0 por el principio de conservación de masa. ¿Cómo lo interpretamos numéricamente? Para eso vamos a analizar los diversos términos. Primero vamos a ver cómo es el flujo de masa a través de nuestro volumen de control, y después analizaremos cómo es la variación de la masa en el propio volumen de control. Entonces, primero vamos a ver qué pasa a través de la superficie de aguas arriba y la superficie de aguas abajo de nuestro volumen de control, es decir, el flujo de masa a través del área en la progresiva S y a través del área en la progresiva S más diferencial de S. Entonces, ese flujo de masa en esas áreas producida por el gasto que escurre por nuestro cauce, que es el gasto Q, podemos expresarlo como ρ por Q por delta T. En la sección S va a ser ρ por el caudal en esa sección, en ese tiempo, por delta T, y en la sección S más delta S va a ser ρ por el caudal en esa sección, en esa progresiva, y en ese tiempo, por delta T. ¿Por qué decimos que esto es una masa que ingresa o egresa el volumen de control? Fíjense que el caudal es un volumen por unidad de tiempo. Si uno lo multiplica por el diferencial de tiempo, el caudal por el diferencial por el delta de t nos va a dar un volumen.
Y la masa específica es masa por unidad de volumen, es decir que ρ por Q por delta T expresa la masa, en este caso que ingresa al volumen de control, en la sección de aguas abajo es la masa que egresa del volumen de control. Ahora, para generalizar aún más el análisis, vamos a suponer que a lo largo de este delta S puede haber un aporte lateral, ¿sí? Este aporte lateral, QL, lo podemos representar como un aporte lateral por unidad de longitud, representado por Q minúscula L, o sea, es un caudal longitudinal que ingresa longitudinalmente como aporte lateral y es por unidad de longitud, y va a ser igual al caudal que ingresa en este tramo de cauce sobre la longitud del tramo de cauce considerado. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo de masa debido a un aporte lateral? Bueno, va a ser ρ por el caudal lateral, que es el caudal por unidad de longitud, por la longitud del tramo, por delta t. Ahora, después veremos cómo es la convención de signos para los caudales entrantes y salientes a nuestro volumen de control. Entonces, el flujo neto de masa a través de nuestras superficies del volumen de control en cada instante de tiempo va a ser entonces la masa saliente del volumen de control menos la masa saliente por la sección de aguas abajo menos la masa entrante por la sección de aguas arriba menos la masa entrante debido al caudal lateral. Uno puede agrupar este término y este término sacando factor común ρ y delta t y nos va a quedar que ρ por la diferencia entre el caudal saliente menos el caudal entrante por delta t menos ρ por el caudal lateral por unidad de longitud por delta s por delta t es el flujo neto de masa a través del volumen de control. Pero para obtener una solución mejor de nuestro sistema, vamos a desarrollar el término de caudal en la sección saliente, es decir, en S más delta de S, expresándola a través de la aproximación que proporciona la serie de Taylor para derivadas parciales. Y la serie de Taylor, ¿qué expresa? Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, pero es que, por ejemplo, el caudal en la sección S más delta S en el tiempo t va a ser igual al caudal en ese mismo tiempo en la sección de aguas arriba, más la derivada parcial del caudal respecto de S por el diferencial de S, más una serie de términos de derivadas de orden superior. Normalmente estos términos de orden superior podríamos despreciarlos porque son de orden mayor a 1, y entonces uno, si elimina esto, nos va a quedar que el caudal en S más delta S en el tiempo t menos el caudal en S en el tiempo t va a ser igual a la derivada parcial del caudal respecto de S por diferencial de S. Entonces, reemplazando esta expresión aquí, finalmente el flujo neto de masa a través del volumen de control va a ser igual a ρ por la derivada parcial del caudal respecto de S, diferencial S, diferencial T, menos ρ por el caudal lateral por unidad de longitud, por la distancia delta S por delta T. Y ahí tenemos una primera ecuación que nos permite caracterizar el flujo neto de masa. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta conocer cómo podemos expresar la variación de la masa en el propio volumen de control. La variación de la masa en el volumen de control la vamos a determinar mediante la diferencia entre la masa en el instante t más delta t menos la masa en el instante inicial, es decir, en el instante t.
¿Cuánto vale la masa en instante t? Es ρ por el valor del volumen de control. O sea, es masa sobre volumen por volumen. Y el volumen de control, despreciando los términos de orden superior, los podríamos expresar como delta S por el área en St. La masa contenida en el volumen de control en instante t más delta t sería ρ por el volumen de control, lo que vale el volumen de control en S, caracterizado por la distancia S, en el tiempo t más delta t. ¿Cuánto vale esto? Es ρ por delta S por el área en S en t más delta t. Nuevamente, para caracterizar el volumen de control, decimos que estamos despreciando los términos de orden superior. Haciendo entonces la diferencia, podemos tener la variación de la masa contenida en el volumen de control en este intervalo delta t. Entonces, ¿cuánto vale? Vale ρ por delta S, sacamos factor común, por la diferencia de las áreas en t más delta t y en t. Nuevamente, aproximando el valor de la diferencia de las áreas mediante la aproximación de la serie de Taylor, donde uno podía representar el área en S y t más delta t como el área en st más la variación respecto del tiempo por el diferencial de tiempo del área, más una serie de términos de orden superior que, si los despreciamos y tomamos solamente las condiciones de primer orden, nos va a definir que la diferencia de áreas entre el tiempo t más delta t y t correspondiente a la sección S va a ser igual a la derivada parcial del área respecto del tiempo por el diferencial de tiempo, y este término lo podemos representar acá. Entonces, finalmente, la variación de la masa contenida en el volumen de control en ese delta t puede expresarse como ρ por delta S por la derivada parcial del área respecto del tiempo por el delta t. Sumando entonces las ecuaciones 1, que caracterizaba el flujo de masa a través del volumen de control, y la ecuación 2, que caracterizaba la variación de la masa en el propio volumen de control, podemos obtener la ecuación de continuidad donde igualábamos la variación de la masa igual a 0, y nos queda entonces que esto era la ecuación 1, esto era la ecuación 2, podemos tener una ecuación de este tipo donde aquí en la segunda lo que hice fue pasar el término que tiene el aporte lateral del otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar ρ por la variación del caudal respecto a S por delta S delta t, más ρ por delta S delta t por la derivada parcial del área respecto del tiempo, igual a ρ por delta S delta t por el caudal lateral por unidad de longitud. Fíjense que cuando yo les leía recién la ecuación, resalté que en los tres términos aparece ρ delta S delta t. Estos términos los podemos eliminar y entonces finalmente nos va a quedar esta ecuación que expresa la ecuación de continuidad en términos de el caudal, el área y el aporte lateral. Esta ecuación entonces dice que es la ecuación de continuidad, que la variación del caudal, o la derivada parcial del caudal respecto al recorrido más la derivada parcial del área en el tiempo es igual al aporte lateral. Si bien esta es una ecuación simple que podríamos utilizar, también esta ecuación de continuidad puede expresarse de otras formas. Por ejemplo, reemplazando el caudal por el área por la velocidad, nos puede quedar que en esta ecuación, donde el caudal aparece en esta derivada parcial, nos va a quedar el área por la derivada parcial de u respecto de s, más la velocidad por la derivada parcial del área respecto de s, más la derivada parcial del área respecto a t, igual al caudal lateral. Esta forma de expresar la ecuación de continuidad, ahora ya no lo tenemos en función de el caudal y el área, sino lo tenemos representado en función de la velocidad
y el área aparte, por supuesto, de la parte lateral. Otra forma de expresar también la ecuación de continuidad, si la queremos expresar en términos de otras variables, fíjense que siempre habíamos dicho que uno puede hacer caudal y velocidad, caudal y área. Bueno, ahora otra forma es representarlo mediante la función que caracteriza en términos de la velocidad, el tirante y por supuesto también el aporte lateral, sería, y partiendo de la ecuación 4, considerando que para un caudal de forma variable con el recorrido, si consideramos cómo sería ese funcionamiento para un tiempo constante, entonces el área va a depender del tirante y de la posición. Si es una variable del tirante y la posición, la derivada parcial del área respecto de S va a ser la derivada parcial del área respecto a S para el tirante constante, es decir, si uno tuviera tirante constante, ¿cómo variaría el área con el recorrido? Esto es porque la forma es variable, más cuánto vale para una cierta sección la variación de área por efecto al cambio del tirante en el recorrido. Eso se hace a través de Bs por el diferencial de área, Bs por el diferencial de tirante en el recorrido. Y también, por supuesto, para una cierta progresiva S, la variación del área en el tiempo va a ser lo que cambie el área en la parte superior. Es decir, que uno puede tomar el ancho superficial por la variación de tirante en el tiempo. Entonces, considerando esto aquí y esto aquí, de la 4 podemos obtener la ecuación 5, que es una forma de expresar la ecuación de continuidad en términos de otras variables. Acá ya entonces aparece velocidad y tirante, que suele ser una de las formas en la que uno quiere representar o caracterizar el fenómeno de los escurrimientos impermanentes gradualmente variados.